Voy al encuentro del senador provincial, abogado él, Lisandro Enrico. ¿Qué tal, senador? Buen día. Buen día, hermana mía, ¿cómo te va? Bien, bien, por suerte. Bueno, subrayé lo de abogado porque, bueno, por allí con esto de la comisión creada, usted me mencionó que iba a congelarse, ahora el MPA pide que se desarticule y usted, debo ser honesta en esto, me dijo a veces, bueno, el no manejar todos los resortes que la abogacía debe y conoce, a veces lleva a a meter la pata, para decirlo en criollo. ¿Algo de esto ocurrió? Yo, María mía, creo que esa comisión fue un error, no debió haberse tratado el día que se presentó, debió haber pasado a comisión para ser estudiada y realmente expuesta al nivel o realmente hacer algo que sea consensuado y razonable. Como es una resolución, ingresó con varias resoluciones más y se votó ese día sobre tablas y después obviamente generó este rechazo y además también este mal enfoque que tiene la resolución. Por eso el Senado decidió esta semana congelar el tema, de alguna manera pararlo y bueno, obviamente reestudiarlo en comisión. Ujú. Y en cuanto a la expresión que tuvieron las autoridades del Ministerio Público de la acusación, que en la cabeza del fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, pide que esto no solamente se congele, sino que se desarticule, entiendo yo, se vote en contra. Bien, yo hablé con el fiscal general el día lunes por la mañana, le Ajá. expliqué esto que te estoy explicando a vos, y después cómo el Senado se articula esta comisión es una injerencia propia del Senado y no del fiscal general. Ujú. Bueno, y si de injerencias hablamos, ¿qué pasa con esa otra resolución en donde el Senado hace propio un problema personal del senador Traferri como cuerpo y se lo comunica al juez Leiva? Bien, es que en realidad no es así, yo un poco, eso es bueno que lo preguntes, tu Ujú, pregunta es atinada para aclararlo, María ujú. Eugenia, María Herminia. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad no es, más allá de que el senador Traferri tiene su situación que resolver, eh, cuando los fiscales presenten adecuadamente un pedido, acá lo que hay es, lo que los fiscales están poniendo en discusión es un artículo del Código Procesal Penal y un artículo de la Constitución que habla de la generalidad de la Cámara de Senadores y también de la Cámara de Diputados. Plantean ante un juez, que es el juez Leiva, la inconstitucionalidad de todo el sistema de inmunidades, no solamente la puntual del senador en cuestión, sino de varios, de todo en general. Dice, este sistema que está establecido en Santa Fe, para nosotros es inconstitucional. Entonces, lo que hace el senador Traferri, que recibe esa información de que los fiscales plantean eso, es, miren, Cámara de Senadores, me llega esto, a mí no me hace parte, pero creo que como soy miembro de esta Cámara, tengo que informar a la Cámara que hay un pedido de inconstitucionalidad del sistema provincial. Entonces, en ese caso, la Cámara decide, bueno, que se presente la Cámara al juicio para que haga también oír su opinión. Quien representa a la Cámara es la presidenta de la Cámara, que es justamente la vicegobernatora Alejandra Rodríguez. Por eso, lo que va a hacer la vicegobernatora es presentarse ante esa discusión legal que se va a dar respecto a la inconstitucionalidad. Senador, ¿y qué le dijo Baclini ante esto? Obviamente, el fiscal Baclini estaba molesto y preocupado por la resolución, que obviamente es entendible, porque la resolución, como está así, completamente errónea. Yo digo, supongo que esto es un apresuramiento y es una resolución que está mal enfocada, por eso te digo que de parte nuestra, Ujú. como bloque, vamos a pedir que esto no prospere. Después también hicimos diálogo con senadores de la otra bancada y se acordó entre todos los senadores, básicamente, no lo hicimos presencialmente, pero sí por contactos telefónicos, la decisión política de frenar esto y ver cómo la tratamos de vuelta en comisión. Ajá. O sea que lo concreto es que como instrumento vuelve a comisión. Sí, veremos de qué manera, porque fue aprobada, o sea, Por podría eso. volver a comisión, digamos, de todos modos, en términos prácticos de la comisión no va a funcionar ni se va a integrar, Ujú. por lo menos con este alcance. Ujú. Lo que Bien. no quiere decir que nos lleguen permanentemente, mira, yo me levanté, estoy en una reunión de la comisión de acuerdo, nos Sí. llegan permanentemente denuncias de fiscales. Ujú.
permanentemente, pero la genera el propio Ministerio Público de la Acusación. Acá tenemos, por ejemplo, estamos tratando en este momento, te informo, Sí. Una denuncia, una investigación que se hace contra el fiscal Rodrigo González por varias causas dentro del Ministerio Público de la Acusación, de degradación de escucha, donde se le involucra al fiscal en supuestos hechos de mal desempeño. Estas son funciones propias de la legislatura. Lo que pasa es que tienen que ser tratadas en la comisión de acuerdos. Y en este momento, yo me salí de reunión un segundo, presencial, por Zoom, estamos tratando y otras causas más que van llegando de fiscales y de defensores. Claro. Cuando en uno de los puntos de la resolución se le indica al juez Leiva que cese en la investigación, ¿eso también estuvo mal redactado? ¿Qué pasó? No, eso es redundante, porque de la investigación de la imputación que pretendían los fiscales, sin elementos probatorios suficientes, el Senado dijo esto no tiene fundamento, pero además también hay que, además de la parte penal y la parte judicial, la parte política. Claramente esto es una disputa entre Perotti como gobernador y con el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, de una interna con el senador Traferri. Por eso, cuando fueron los fiscales al Senado, nosotros le preguntamos, ¿ustedes tienen contacto con el ministro de Saín? Y nos reconocieron que sí, con lo cual ahí ya empieza a mancharse la cuestión y aparece el condimento político. Entonces digo, si Omar Perotti como gobernador tiene un problema con Armando Traferri como senador, que vayan a discutirlo en la unidad básica, pero que no utilicen el Senado como un ring para sus disputas. Porque en definitiva, todo esto que está pasando, y como me preguntaba si hablamos de la comisión, ¿para qué sirve, María Herminia? Para que no se hable de lo que pasa en realidad con la seguridad. Matan chicos, matan gente, roban. El problema de la inseguridad en Rosario es alarmante y tenemos un ministro de seguridad y un gobernador que en vez de estar ocupado en el tema de seguridad y conducir la fuerza, están ocupados, por lo menos el ministro, en la interna del peronismo. Entonces hablamos de la comisión. Cuando en realidad el problema acuciante de la gente es que no se puede vivir más en Rosario, en Santa Fe, y que hay localidades del interior donde se empiezan a incrementar los delitos. Sí, uno sobre esto, poniéndome en abogado del diablo, diría, ¿y por qué ustedes se prestaron, digo, como Frente Progresista, a una interna que no les pertenece si fuese, siguiendo su línea discursiva, ¿no? No nos prestamos. Dijimos que lo que te estoy diciendo ahora, que si los senadores plantean, si la causa judicial contra el senador Traferri tiene elementos probatorios suficientes y serios, lo vamos a discutir en el Senado. No lo tenía. La verdad que los fiscales plantearon una hipótesis criminal de un delito que no lo pudieron demostrar. Y en esa reunión que tuvimos más de 3 horas en Santa Fe, algunas de las pruebas que venían se cayeron. Por ejemplo, vamos a acusar al senador Traferri porque hay una escucha que dice que habló con el fiscal general para que no se persigan los delitos de juegos clandestinos. Bastante poco razonable. Justo estaba el fiscal general ahí. Y yo le pregunté, fiscal, paremos un poquito acá la reunión. Fiscal Baquiña, ¿usted lo llamó una vez senador Traferri para pedirle que haga eso? Y la respuesta fue no. Y esto consta en acta, enfáticamente no. Entonces digo, ¿qué elemento tienen los fiscales? Por eso, un senador está diciendo, yo soy objeto de una persecución política o de un embate político del gobernador Perotti, y eso es lo que tiene que analizar también el Senado, no solamente la cuestión judicial, sino también la cuestión política. Por eso, el fuero es para eso, para evitar que a un senador o a una diputada o un diputado se lo quiera combatir políticamente utilizando la justicia. No nos olvidemos que el ministro de Seguridad está ahí, todavía tiene un cargo en la justicia que es completamente irregular, tener una pata en cada lado, ¿no? Es parte de un poder político como ministro, pero sigue teniendo un cargo en la justicia. ¿Con qué imparcialidad, con qué objetividad va a volver a ser jefe de organismo de investigación? Senador, lo último, este clima que se está viviendo, y no solo en el Senado, ¿no? Porque si bien el radicalismo como tal estuvo reunido con el ministro Zuckerman y creo que Corach, y el socialismo también, hay leyes que están dando vuelta y viene a partir del 1 de mayo el periodo ordinario. ¿Usted cree que hay parálisis en el legislativo por este tema? No, nosotros la semana pasada votamos la ley que le puso freno al aumento desorbitante que anunció el gobernador Perotti para las patentes. O sea, el Senado funciona, lo que pasa en la Cámara de Diputados también,
Lo que pasa es que en este periodo extraordinario solamente tratamos las leyes que se pueden habilitar por parte del Poder Ejecutivo. Pero creo que todo esto, en definitiva, es para que corramos el foco de atención de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en los barrios, sobre todo en Rosario, de la falta de prevención, de seguridad, de la falta de que haya el Ministerio de Seguridad. Ahí no puede decir la verdad que con mi trabajo como ministro hemos desbaratado tal banda, hemos terminado con tal asociación ilícita. Es solamente esta discusión política de la interna del peronismo, de la interna entre el gobernador Perotti y el senador Trasera. Interna que la verdad que la sociedad no la entiende, porque hasta hace un año y medio estaban todos abrazados, eran parte de lo mismo, se apoyaban, los carteles estaban todos juntos, Trasera y Perotti, y ahora parece que se desconocen como pasa con los borrachos en el casamiento. Entonces digo, muchachos, si tienen una interna política del peronismo, vayan a la unidad básica. Pero el tema es que la seguridad es un desastre en la provincia y el ministro, en vez de preocupado en conducir la fuerza y que haya más patrulleros y más prevención, está metido en esta interna partidaria del peronismo. Es lamentable, pero es lo que parece la gente en la calle. Senador, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Gracias. El senador Lisandro Enrico, del radicalismo, bueno, tomando postura sobre esto que trajo mucha cola. Digamos, no es inocuo esto. Más allá de que, bueno, ahora dan marcha atrás, o bueno, no sé cuál es el mecanismo que van a usar porque fue aprobado, bueno, para que esto vuelva a comisión o para que se descarte, o, bueno, no lo sé. Pero, y todo es un camino vidrioso. Yo no estoy en condiciones de discutirle al senador desde el punto de vista jurídico, él es abogado. Ahora, me parece que hay un límite tan difuso entre estos dos proyectos y la independencia de los poderes que, bueno, va a seguir dando vueltas y va a seguir trayendo distintas opiniones, distintos posicionamientos. Los fiscales quieren seguir avanzando. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que la legislación que tiene Santa Fe en cuanto son todos dioses terrenales, cosa que no nos pasa ni a mí, ni a vos, ni a ninguno de nuestros oyentes. Es decir, y esto ya fue superado a nivel nacional. ¿O no la ven a Cristina de Kirchner ir a la citación que hacen los jueces, el Poder Judicial? O a Fernando Iglesias para decir, bueno, de un lado o de otro. Es decir, no hay... Lo que sí hay es hasta que el procesado se convierta en condenado. ¿Qué significa un procesado? Bueno, alguien que se entiende tiene que ver con algo. O hay muchas posibilidades que tenga que ver con algo. Entonces, está ese camino. Ahora, hasta que no se lo condene, no está firme esa sospecha. Y no es cosa juzgada, podríamos decir. Entonces, mientras tanto, siguen con su vida común. Pero acá el problema en Santa Fe es que, primero, no son los senadores, yo no me iba a poner a discutir con el senador de Enrico, pero no son los senadores. Los que tienen que decir es un juez, el que tiene que decir si había o no elementos para que los fiscales avanzasen en esta investigación. Y segundo, me parece que Santa Fe de alguna manera tiene que ayornarse a esto. Si yo hubiera sido Trasferri, me presento y digo, señores, acá estoy. ¿Qué dice su abogado con el que hablamos acá, el doctor Vázquez? Y no son parciales. Lo mismo podría decir la doctora Kirchner, o podría decir Fernando y el diputado Iglesias. Nunca vas a encontrar tu juez a medida, nunca. Entonces, me parece que cuando uno no tiene nada que temer, va y se presenta.